nos quedamos viendo algo de tabla periódica, que dijimos que íbamos a dar un repaso muy rápido, de tabla periódica, un poco para ver de qué se trata todo eso de las propiedades y las propiedades periódicas y que podemos correlacionar, porque este tipo de las propiedades que vamos a ver después de ver tabla periódica, que va a ser muy rápido, son propiedades muy importantes que nos ayudan a predecir o a entender comportamientos químicos y comportamientos físicos. Entonces, eso es lo que nos importa. Si nosotros entendemos un poco alguna de las principales herramientas que tenemos, que es la ley periódica y tabla periódica, pues nos ayuda. Y les trataba de convencer de la importancia, pues al explicarles un poco, pues cómo hay publicaciones al respecto, hay cosas al respecto de la tabla periódica y que no necesita ser una persona especialista en el área de la química, pues para saber que existe el área periódica, ¿no? Hasta le hacía el comentario de mi mamá que pues estudió hasta la primaria y no ha oído hablar de la tabla periódica, no sabe muy bien qué es, pero ha oído hablar de la tabla periódica. Y no por mí, bueno, por mí sí, pero no porque ya lo había oído en otros lugares. Porque se oye, es algo muy común. Entonces vamos a continuar, déjenme sacarle el apuntador. Ahí está. Entonces, la tabla periódica, pues, ¿de dónde surge? Porque la mayoría de la gente toma la tabla periódica como si fuera algo divino, que lo inventó, ya estaba ahí antes de todos los tiempos, ¿no? Y no es cierto. Entonces, ¿de dónde surge la tabla periódica? Pues surge de la necesidad de organizar y sistematizar información de las propiedades de los elementos, propiedades de diversa naturaleza, tanto físicas como químicas, ¿no? Vamos a ver un poco de historia. Primero, cuando el hombre empieza a ser consciente de que los pilares de que todo está formado, o sea, los pilares, los cimientos, que toda la materia está formada por elementos, pues empieza a tratar de ver elementos y tratar de ver sus propiedades y descubrir cuáles son esos diferentes ladrillos con los que se construye todo, ¿no? Las moléculas y todo lo que vemos. Y conoce algunos desde la antigüedad, pues, todo lo que se conoce como elementos nativos, los que podemos encontrar en estado de oxidación cero en la naturaleza, que no están combinados con ningún otro elemento. Y son los evidentes, ¿no? Hay pepitas de oro, ya conocen el oro, también hay plata, hay carbón. Luego el hierro no se encuentra nativo en la naturaleza, pero relativamente fácil de obtener. ¿Alguien sabe cómo se obtenía el hierro, cómo se empezó a obtener el hierro fácilmente en la naturaleza hace muchos siglos? El hierro metálico me refiero, no el hierro, no el óxido de hierro. Mm, yo una vez vi como una especie de documental en el que explicaban que una cultura agarraba como que una sustancia como de bacterias, algo así, y la quemaba y salía hierro de ahí. No me acuerdo muy bien. ¿Alguien más? Gracias. De los meteoritos, ¿no? No, pero pues muchas culturas no te ven claramente los meteoritos, ¿no? Algo más fácil. Sí hay hierro en los meteoritos, pero no es como se descubrió históricamente. Hay muchos minerales de hierro. Por ejemplo, si ustedes agarran este mineral, es un óxido de hierro 3, que es la hematita. Cuando nosotros la combinamos con carbón y temperatura, hacemos una reacción redox. El estado de oxidación 3 del hierro se reduce a hierro 0 más CO2. Claro, esto en presencia de oxígeno. Entonces, ¿qué hacían los primitivos en la edad del hierro? Pues hacían fogatas, tenían carbón, y si el suelo donde hacían la fogata era rico en hierro, en óxido de hierro, en hematita, en gipsita, en magnetita, en cualquier mineral de hierro, pues cuando lo mezclaban con carbón, lo que obtenían era hierro metálico. Entonces pudieron ver que había unas ciertas virutas que tenían propiedades diferentes. Cuando esas virutas las metían en un horno de carbón, que pues el carbón ya existía, lo podían ver, pues lo podían fundir y entonces así empezó a manejarse el hierro, ¿no? Por una reacción química, una reacción redox común y corriente. ¿Sí? Entonces, así de esta manera,
se empezaron a descubrir los primeros elementos, no solo los nativos, sino como el hierro. Años después, cuando ya empezó a tomarse más conciencia de la teoría cosmomolecular de la materia, que estaba formada por átomos, los átomos también eran elementos, se empezaron a descubrir algunos otros, como el nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, el cloro, pero también algunos otros elementos. En 1830 se conocían aproximadamente 55 elementos que tenían propiedades diferentes. Vinieron algunos personajes muy importantes como Davy, y Davy hizo muchos descubrimientos, tanto así que ahora tiene, bueno, le dieron, tiene el título de Sir Humphrey Davy, en Gran Bretaña, porque hizo muchos trabajos de electrólisis. Entonces, esa reducción que no se podía hacer por métodos químicos, lo hizo por medios electroquímicos. Y obtuvo, y Goldstone, Berzelius, obtuvieron muchos otros elementos. Y empezaban en 1830, había 55 elementos. Entonces pasó de 1831 elementos a 1865, 63 elementos. Entonces, en esta época de 1800, en el siglo XIX, hubo un boom de la química. La química empezó a despegar, empezó a ser una ciencia ya más real. Y esta ciencia más real, esta ciencia más real, lo que dijo, lo que dijeron los científicos en su momento es, pues hemos tenido más del doble de los elementos de los que se conocían a principios del siglo, que es los que se conocían después. Y si se conocían más del doble de elementos, ¿qué estaba pasando? ¿Cuántos elementos habría? ¿Cuándo vamos a dejar de ver? Entonces, y cuando empiezan a tratar de sistematizar la información, pues cada vez es más difícil porque cada vez hay más elementos y es más variada. Y empiezan a entrar, como se diría en mi época, en kernel panic, ¿no? O sea, en pánico, se les empiezan a fundir los cables a los científicos porque dicen, si todo está compuesto por elementos, ¿cuántos elementos hay? Si hemos descubierto en pocos años más del doble, ¿son infinitos? Hay muchísimos. ¿Podremos entender algún día la naturaleza de los elementos y cómo se combinan? Entonces empieza una búsqueda de un orden para ver propiedades y tratar de sistematizarlas, ¿sale? Y aquí viene la historia que me la voy a pasar súper rápida, porque esto ya no es parte muy formal del curso, pero está contextualizado. Empieza, entonces, viene Johann Wolfgang de Greiner, que si se fija empezó a hacer sus trabajos desde principios del siglo hasta mitad del siglo XIX, y este hombre lo que hizo fue que empezó a ver que había cierto parecido entre ciertos grupos de elementos, y esto les llamó triadas. Lo que pudo entender fue triadas entre el azufre, el selenio, el telurio, el calcio, el estroncio y el bario, y dijo que esto tenía propiedades parecidas, y los llamó triadas, pero los pesos atómicos no encajaban muy bien, porque pues no había una confusión entre lo que es la masa atómica y la masa molecular, o lo que se decía en aquel entonces, el peso del elemento, el peso equivalente, no era claro. Y eso pues obviamente depende de la fórmula, ¿no? Por ejemplo, el azufre tiene una fórmula mínima S8. El calcio, el estroncio, el bario no. El telurio ST nada más, T. Entonces, claro, pues parecía como que era 8 veces más en algunas propiedades. Entonces no encajaba, entonces había confusiones, pero aún así pudo deducir propiedades físicas muy claras y algunas que le decían que podía triadas. Después llegaron más personas, si se fijan, John Alexander Reina Newlands hizo las octavas famosas. ¿Por qué? Porque pues él ya era más joven, aunque en esta foto no se ve muy joven, ya se ve maltratadón, pero ya empezó su trabajo cuando estaba terminando Dobereiner, su trabajo. O sea, cuando terminó Dobereiner su trabajo, él empezó. Entonces ya tenía más elementos y ya tenía más, y él logró descubrir octavas, que había hasta agrupaciones de 8 elementos con las mismas propiedades. Había semejanzas, pero había algunas cosas muy disparejas, entonces no le checaba bien. Luego hubo quien empezó a tratar de, Charcot-Droit, empezó a tratar de ver un orden que no solamente que se parezcan a un grupo de elementos, sino lo distribuyó en una forma gráfica, en un cilindro, y sus trabajos pasaron inadvertidos y había mucha semejanza con las que había con Newlands. Entonces él no tuvo gran aporte porque, yo supongo que porque su trabajo no fue no se distribuyó adecuadamente, ¿no? Pero hizo un trabajo parecido al de Newlands y ahora se reconoce y es importante. Todo mundo hacía esto, ¿no? O sea, todo mundo hacía la periodicidad. De hecho, aquí hay una foto que me gusta mucho.
El tercer, se llama Alexander Borodin. Alexander Borodin, su trabajo principal no fue químico. ¿Qué fue? ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo ha oído nombrar? No, profe. Pues fue uno de los grandes músicos rusos. Fue muy importante en su tiempo como músico. De hecho, Sony hizo muchas obras, una cosa que se llama la suite del Príncipe Igor, y esa tiene unas danzas que se llaman danzas polovetzianas, y esas, Sony, la marca Sony de electrónicas, siempre había tomado parte de esas obras para sus eslogan y sus comerciales, ¿no? Entonces todo el mundo había oído hablar de las obras de escuchar las obras de Borodin a través de muchos comerciales y cosas que se retomaron. Y era músico, pero pues también estudió química, hizo un doctorado en química, hizo el doctorado en las semejanzas del ácido sulfúrico con su análogo de selenio, ¿sí? Y me gusta porque aquí el tercer personaje, el que está aquí señalando con una flecha, por aquí nos dice Ramón García, fue parte de un grupo llamado de los cinco, que efectivamente fueron los cinco principales compositores rusos. Y él se considera como un gran nacionalista ruso en la cuestión de arte. Pero bueno, él trabajó junto a este señor que se ve aquí, que que es Dmitri Mendeleev, que ya lo han oído hablar, ¿no? En alguna parte acerca de la tabla periódica. ¿Qué es este señor? Este señor que ya viejo parecía limosnero, parecía, porque nunca se arreglaba el pelo ni la barba, siempre parecía de estos que andan con su carrito supermercado recogiendo latas de... Pero bueno, el hecho es que era un personaje muy brillante, muy brillante, e hizo importantes contribuciones. Ordenó por pesos o masas los elementos, pero hizo contribuciones muy importantes. Observó variaciones de valencia. Ya todo el mundo conoce lo que es la valencia, ¿no? La valencia es la capacidad de combinación. Si yo digo el cloruro de cobalto tiene valencia 3, es porque normalmente se combina con 3 cloros, o con 3 fluoros, o con 3 bromos. Si yo digo que el hidrógeno tiene valencia de 1, pues es que normalmente se combina con 1. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, o, sí, perdón. Entonces, observó las valencias. A diferencia de Newlands, no se empeñó en un número mágico. Siempre hay una tendencia en el humano a tratar de mitificar o reducir las cosas a un número mágico. Y Newlands y Charcontroa se insistieron en reducir todo a 8. Mendeleev no, pero sí propuso que había algunas tendencias claras y y lo trató de ordenar en una tabla y no necesariamente en un gráfico mágico, ¿no? Recuerden que el humano siempre trata en su cultura y su historia ha tratado de tener símbolos de todo tipo, ¿no? La estrella de David, la cruz y 20,000 símbolos, que son los más conocidos quizá por las religiones que más cercanas están a nosotros, pero hay miles de símbolos y eso es una parte inherente del humano, no es que la naturaleza sea así. Y Mendeleev trató de ver un orden, pero no, claro, no una figura gráfica como lo quiso hacer Charles Controis, ¿no? Y eso le ayudó mucho. Vio que admitió una cosa que pocos científicos admiten. Admitió ignorancia, que no conocemos algo. Y eso es algo muy valioso, es algo de autocrítica importantísima. ¿Por qué? Porque dijo, yo creo que aquí me faltaría uno para que la secuencia fuera muy clara y debería de tener estas y estas y estas propiedades, pero a lo mejor no lo hemos descubierto. A lo mejor simplemente nosotros no hemos llegado a descubrirlo. Y años después se descubrieron todos esos huecos. Tanto así que propuso una ley y decía, todo varía en función de algo, no tanto de que tienen que ser 8 o que tienen que ser 4 o que tienen que ser 2, ¿no? Sino de una propiedad, que es sus masas atómicas. Y propuso una ley fundamental, la ley periódica, que dice, las propiedades de los elementos varían en función de sus masas atómicas. Es decir, él medía propiedades, reactividad, valencia, brillo, conductividad, o sea, lo que pudiera medir
Él lo medía. En aquel entonces se podían medir muy pocas cosas, ¿no? La mayor parte de las propiedades eran propiedades químicas. Cómo reacciona frente a los ácidos, cómo reacciona frente a las bases, cómo reacciona cuando lo caliento, cómo reacciona cuando lo quemo, etcétera. Y esas propiedades fue como las organizó y dijo que eso variaba en función de sus masas atómicas. Y bingo, como dicen en las películas, le atinó a medias, pero le atinó mayoritariamente. Y eso le ayudó a proponer esto. Su primera tabla periódica. Esta es una foto de su primera tabla periódica, esta de aquí. Y de hecho, la primera, se puede ver más claramente aquí, está hecha a mano, y es más, estos son los apuntes del propio Mendeleev en 1869, y este es un timbre postal de Moscú, ¿sí? Entonces es muy bonito porque pues, son su bitácora, sus apuntes, y pudo descubrir lo que se conoce ahora como la ley periódica. Él la propone de esta manera, que está un poquito más organizada, y pues hay de todo, ¿no? Entonces Mendeleev se ha convertido en uno de los grandes héroes de la ciencia, tiene muchas contribuciones, estamos minimizándolas nomás por decir esto, pero tiene muchísimas contribuciones. Entonces, pues ven, a la mujer Mendeleev ya le quería cortar el pelo, pero él no se dejó. Y esto siguió avanzando. Mendeleev dio un paso asombroso, dio un paso que es el padre de la tabla periódica, sin lugar a dudas, o el padre de la periodicidad. Pero él no conocía algo. Él no conocía la diferencia entre número atómico y masa atómica. Y lo que realmente hace diferente a un elemento de otro, ¿qué es? ¿El número o la masa? El número. Si yo digo que un elemento tiene el mismo número atómico, pero tiene diferentes masas, ¿qué estamos diciendo que tiene? Un mismo elemento. Más o menos neutrones. ¿Y eso cómo se llama? Isótopos. Isótopos. Entonces, Mendeleev no conocía los isótopos. Por ejemplo, el isótopo del protio, pues es la mitad que del deuterio y la tercera parte que del tritio. Entonces, había unos cambios bestiales en algunos elementos, sobre todo los ligeros. En algunos elementos pesados, la cantidad de isótopos no era tan importante porque un isótopo era una fracción de lo que era el siguiente isótopo. Es decir, por ejemplo, el rutenio, pues tiene muchos isótopos, pero cada uno pesa muy parecido, en proporción a su masa, es muy parecido el uno al otro, ¿sí? En cambio, el hidrógeno, pues es el doble, el deuterio, el triple, el tritio, entonces las propiedades podían cambiar, ¿no? Las propiedades físicas, como la densidad, no las propiedades químicas no cambian con los otros. Y entonces fue cuando llega Henry Moseley, experimentó con rayos X y sirvió para dar las bases de lo que se definiría como número atómico. Entonces los científicos retomaron en esa época, retomaron la ley periódica de Mendeleev y la reformularon. Dijeron, Mendeleev era un súper brillante tipo, pero no conocía el número atómico. Entonces vamos a decir que las propiedades de los elementos varían en función de sus números atómicos y no de sus masas atómicas, como lo formuló Mendeleev. Y es porque Mendeleev no la pudo formular de esta manera porque se murió antes de que se descubriera el número, la masa, el número atómico y que el número atómico fuera lo que reinara para diferenciar a un elemento de otro. ¿Sale? De esta manera ya llegan los científicos más modernos, bueno, el señor Seaborg, Glenn, para los cuates, no se ve de aquí muy joven, ¿verdad? Pero bueno, pero más joven que Mendeleev, empieza a investigar ya con física nuclear y empiezan a descubrir, él descubre un montón de elementos. De hecho, uno de los elementos lleva su nombre y él propone un orden periódico diferente al de Mendeleev y propone esta tabla periódica que se llama tabla periódica larga. Esta tabla periódica larga es la que usamos actualmente. Lo que pasa es que el bloque F lo recortamos y lo metemos acá abajo porque pues, un chorizo de tabla, algo muy alargado, es más incómodo que algo más parecido a una hoja de papel. Entonces, para poderlo meter en una hoja de papel tradicional, pues simplemente el bloque F, lo que llama el bloque F, que ya se conocía modelos atómicos, en particular el Schrödinger, ya tenemos orbitales, lo podemos poner abajo. Y así surge la tabla periódica. La tabla periódica antes no se le llamaba más que tabla periódica y tenía 8 columnas, las A y las B. Yo cuando estudié en la prehistoria, sí, ya soy prehistórico,
eran los grupos A y B, y era una cosa bastante loca, porque de repente había 3 8Bs, y luego después del 8B venía el 1B y el 2B, ¿no? Entonces siempre le preguntamos, cuando yo vi en secundaria esto, yo le pregunté al maestro, recuerdo muy bien, al maestro Murguía, si han visto Pinky Cerebro, era igualito a Cerebro, y el maestro Murguía, le dije, está muy loco, ¿no? ¿Por qué empezamos por el 3 y luego vamos al 1 y luego nos regresamos y luego el 8 tiene 3? ¿Y por qué empezamos con el A y luego nos saltamos a las B y luego otra vez regresamos a las A? Y el maestro Murguía básicamente me dijo, cállate y apréndetela. Que era lo que hacía la mayoría de los maestros en esa época. Ahora ya tenemos una nomenclatura más lógica, ya se llama tabla periódica de las 18 columnas, porque pues, la nombramos del 1 al 18 y son 18 columnas. Y seguimos metiendo el lantanidos actinos acá, lo que se conocemos como el bloque F, a la derecha del todo, abajo del todo, básicamente para que nos quepa en una hoja de este tamaño y de esta forma, ¿no? Porque pues en realidad, pues aquí este hueco pues viene por aquí, ¿no? Ahora, esta es la tabla periódica, no es la tabla periódica única, ni es necesariamente, es la que más nos acomoda, es la que más estudiamos, es la que ha demostrado ser práctica, pero no quiere decir que sea la más práctica para todo mundo. De hecho, históricamente, la de Mendeleev fue la primera, aquí está la de Mendeleev, y hay una anécdota que me gusta mucho porque hace muchos años, en el año 93, yo había terminado mi carrera, estaba haciendo mi maestría en ese año, y en el laboratorio en el que estaba, llegó un profesor que venía del bloque soviético, entonces después de la perestroika, de la caída del bloque soviético, y que se dividieron nuevamente en repúblicas en esos países, pues Anatoly, la situación ahí estaba muy difícil. Anatoly Yatsimirsky, que fue el profesor que llegó, que sigue siendo profesor de nuestro departamento, es más, casi todos los días vemos a Anatoly por ahí por los pasillos, y es un profesor de 72 años, creo. Pues ya era un profesor reconocido en la Unión Soviética y siguió siendo un profesor reconocido en Moscú, pero pues le iba muy mal. O sea, ganaba $20 al mes y no tenía, o sea, y reparar el escape de su coche le costaba $30, ¿no? Entonces estaba mal, entonces le dio la oportunidad de venir a trabajar a México y llegó, y cuando llegó al laboratorio, pues empezó a dar clases, empezó a tener sus actividades. Es una persona muy brillante, habla muchos idiomas y cosas así, y sabe mucho. Y un día me dice, Jesús, necesito una tabla periódica, ¿me prestas una? Y yo dije, claro que sí, Anatoly. Y yo saqué una tabla periódica de papelería y le di una tabla periódica como esta. Me dice, no, 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 una de las buenas, una que sea buena, una de las de verdad. Dije, ah, caray, ¿por qué desprecias mi tabla periódica? ¿No te gustaron los colores o qué? Dice, no, no me hagas caso, mañana traeré algo y te enseño. Y vino al día siguiente y me enseñó esta, una tabla periódica de papelería de Rusia. En Rusia, las tablas periódicas, por lo menos en la época de Anatoly, eran más parecidas a las de Mendeleev que a las tablas periódicas de Glenn-Seibor, por obvias razones, ¿no? O sea, era el descubrimiento originario de Rusia, y la propuesta de Seibor pues, era una propuesta de bloque enemigo, entonces no iban a tomar esa como si fuera la buena. Y la utilizaban y funcionaba perfectamente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que las tablas periódicas no necesariamente es la buena, depende cómo está acostumbrado. ¿Qué es lo que nosotros representamos en las tablas periódicas? Comportamientos y agrupaciones, ¿sí? Por ejemplo, si yo veo aquí, tengo un grupo, lo que conocemos como los grupos, ¿sí? El grupo 1, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubio, ceso y francio, ya lo conozco muy bien. Y luego los periodos, los que vienen así, ¿sí? Podemos ver esas dos tendencias. Si yo veo la tabla periódica primitiva de Mendeleev, pues yo puedo ver más o menos lo mismo, hidrógeno, litio, sodio, potasio. Y luego él descubre que el cobre tiene propiedades parecidas. Luego rubidio, cerio, etc. Luego berilio, magnesio, calcio. El zinc tiene propiedades parecidas al calcio, ¿no? Pero empieza a ver ciertas propiedades y en dos tipos de agrupaciones, las verticales y las horizontales, que coinciden perfectamente con estas agrupaciones. Ahora tenemos más elementos y sí, yo les podría decir cuál es el estado de oxidación más común del magnesio,
El único estado de oxidación común, aparte del 0, es el 2, el del magnesio, el berilio, el calcio, estroncio. Y el zinc, su estado de oxidación es 0 y 2 también. Entonces forma sales binarias, las valencias eran así, por eso para Mendeleev se parecían. Y sí, tenía cierta razón. Entonces, empezó a buscarse un orden. Mendeleev propuso algo así, pero no era lo único. Se empezaron a proponer desde 1925, vean esta tabla periódica, de 1925, donde también hay unas agrupaciones que son los radios, ¿sí? Y los perímetros. Otros, vean esta tabla periódica, diferente. Una tabla periódica en espiral, ¿no? Esta ya es más moderna. La tabla periódica de Scholten, se me lengua la traba, es parecida a la anterior. Nosotros podemos encontrar los conocidos grupos y los conocidos periodos, ¿sí? Hay muchas otras tablas periódicas, vean, aquí hay otras. Hay quien trata de hacer las tablas periódicas con unas formas no necesariamente tradicionales. Hay quien la trata de hacer tridimensional. La tridimensional puede ser muy interesante, pero tiene un gran problema la tridimensional. ¿Cuál es el gran problema de la tabla periódica tridimensional? Aunque no me la puedo llevar en la mochila tan fácilmente. Bien contestado, muy bien contestado. Si la meto en el cuaderno se me aplasta y ya deja de ser tridimensional. Y luego esta que la tengo dibujada y que la puedo poner dibujada, pues estar viendo en algo tridimensional en algo bidimensional muchas veces no es fácil y se puede prestar a confusión. Entonces no es que las tridimensionales no han tenido éxito más que como adornos, ¿sí? Hay más tablas periódicas, hay más tablas periódicas. Esta me gusta que parece de Star Trek, ¿no? De las naves típicas de Star Parece la Trek. Voyager. También, muy bien. Y vean, pues lo lógico es eso, conforme vamos creciendo los periodos, antes tenemos el primer periodo de 2 elementos, hidrógeno, helio, luego viene uno de 8, luego otro de 8, luego otro de 18 y luego otro de 32. Entonces, cuando ponemos el de 32, como ya tenemos tantos elementos, pues le tenemos que poner alas a la tabla periódica o lo que ustedes quieran ver ahí, ¿no? Y se predicen varias otras formulaciones. Esta tabla periódica le llaman la tabla periódica cuántica porque se organiza muy bien dependiendo de la estructura electrónica de los átomos. Esta es la que vimos antes. Esta es otra tabla periódica de configuración electrónica, pues donde veo yo, pues el hidrógeno y el helio tiene una capa. Tiene una configuración 1S, es el número cuántico principal 2, el número cuántico principal 3, el número cuántico principal 4, el número cuántico principal 5, que corresponde a los periodos de la tabla periódica de 18 columnas, o la de Mendeleev. Hay quien le gustaron los triángulos, hay quien le gustaron las espirales, los espirales les gustan mucho. Hay quien le gustaban los poliedros, ¿no? Y los triángulos y los cosas así. Hay quien le gustaban los hexágonos, seguramente era orgánico. Esta tabla periódica realmente era difícil, ¿no? Porque poner esa espiral así que no se les moviera es horrible. Se parece serpentina. Esta se vende, la pueden comprar por internet y les llega. Pero pues claro, es para tenerla así muy bonita encima del escritorio y que nadie ponga nada encima del escritorio porque se les aplasta. Hay quien se pone galáctico y esotérico y dice que la tabla periódica de las galaxias. Hay quien dice, pues la tabla periódica debe ser estética, entonces una tabla periódica de diseño gráfico muy bonita que tiene un reflejo en la parte inferior, etcétera. Y hay quien dice, ay, pues vamos a hacerla con dibujitos porque la tabla periódica es con dibujitos. Entonces la mayoría de las tablas periódicas de Occidente son la tabla periódica de 18 columnas y pues ya se le ha puesto mucha información. Entonces, cada tabla periódica tiene la cantidad de información que ustedes quieran. Sí, entonces aquí hay una, ¿no? Aquí está en qué se aplican las cosas. Entonces yo digo, el calcio, pues es que hay calcio en los dientes. Si yo veo el potasio, pues sirve de fertilizante. El sodio, pues es que yo cocino con bicarbonato para hacer pan y que esponje bonito, entonces ahí viene el sodio. El azufre, pues es que se encuentra en la yema de los huevos. Claro, cuando se echa a perder un huevo, huele a ácido sulfídrico, eso quiere decir que tiene azufre, entonces es muy claro. Entonces le ponen las diferentes aplicaciones, pero no solo eso. Hay quien hace tablas periódicas como víboras, esta tabla periódica, ¿de qué año es? Por aquí creo que tenía la fecha. Es la de Russell. Ay, no me acuerdo dónde está la fecha.
pero una tabla periódica antigua. Luego los podemos poner dependiendo del tamaño del radio atómico, dependiendo del tamaño del átomo. Esta es una tabla periódica que nos dice diferentes tipos de información. Estos son los isótopos naturales de los elementos. Entonces yo veo que el hidrógeno y su abundancia relativa. Yo veo que el hidrógeno en la mayor parte es proteo y luego tengo aquí dos puntitos que apenas se ven, que es el deuterio y el trito, ya no se ve nada. En cambio yo veo el cloro y el cloro hay un isótopo que es como la cuarta parte de la abundancia del otro isótopo. Y el bromo tiene dos isótopos casi igual de abundantes. Si yo me voy al rutenio, que me gusta mucho el rutenio porque he trabajado mucho con rutenio, tiene un montón de isótopos. Y eso ha sido muy útil para muchas cosas. Y a partir de aquí ya vamos a ver tablas periódicas lúdicas, para que vean que la gente, no solamente desde el punto de vista científico, propiedades científicas y propiedades químicas y físicas, hace tablas periódicas de todo. Y aquí voy a hacerlo muy rápido la pasada. Si quieren que me detengan alguna, me dicen, para, ahí, vamos a ver esta. La una que me encanta y es maravillosa es la tabla periódica del chocolate. Si ustedes hacen chocolates en esta forma y las ven en la facultad, se van a sacar una lana. Yo les aseguro que más de uno se los va a comprar. Hay quienes les gustan las galletas. Y claro, podemos poner la tabla periódica en donde sea, ¿no? En donde sea. Pueden comprar cualquier cantidad de objetos con tabla periódica. Y ahorita vamos a ver objetos con tabla periódica. Camas, o sea, edredones, cubitos, correas para el perro. El pobre perro no sabe química, pero nosotros sabemos que nos gusta la química. Coches, mesas. Un reto, ¿quién se quiere hacer un tatuaje de tabla periódica? Hasta se puede grabar con técnicas modernas en un cabello, la tabla periódica. Podemos usar unos simples tenis, camisetas, suéteres, gorras, corbatas. Por ejemplo, las corbatas, si ustedes van a un congreso internacional, luego venden productos del congreso. Y las corbatas de este estilo son bastante frecuentes encontrarlas. Hay quien les gustan los moñitos, las camisetas, los calcetines, los chones, los mandiles, machones, mochilas, cinturones, sandalias, la joyería de elementos o de tabla periódica también se estiló mucho en tiempos. Brazaletes, collares, toda la joyería que ustedes quieran de tabla periódica. Y bueno, esas son algunas cosas. Luego la tabla periódica ha servido para ver las propiedades cómo varían entre sí. Y la gente dice, bueno, las propiedades no son las físicas y las químicas que importan, sino también las propiedades humanas. Entonces desarrollan tablas periódicas, por ejemplo, la del sexo. Esta me encanta, la de la carne. Bueno, yo sé que voy a echarme de enemigos a algunos veganos, pero sí me gusta la carne. Y la carne Kobe es espectacular, aunque incomparable. Pero unas buenas costillitas nunca vienen mal. Hay gente que le gusta la tradición japonesa, entonces hay tablas periódicas de manga. Aquí está, ya les dediqué a los que les gusta la carne, ahora les dedico a los que les gustan los vegetales. A mí también me gustan mucho los vegetales, me gusta todo. Es el problema, por eso estoy gordo. Hay tablas periódicas de vegetales, los coches. Hay tablas periódicas de bebidas que tienen cafeína. Esta tabla periódica ya está muy particular y no me parece que ya se pasa, ¿no? O sea, tabla periódica de algunos tipos de vino del estado de Washington. Alguien estaba medio loco y dijo, voy a hacer una tabla periódica de elefantes. ¿Por qué de elefantes? No tengo ni idea. ¿Y qué tiene que ver los elefantes con tabla periódica? Tampoco tengo idea, pero eso lo refleja simplemente la obsesión de algunos locos por tablas periódicas. Los mayas tenían también su tabla periódica, bueno, más bien, los mayas no, alguien que le gustaba la cultura maya, ¿sale? Esta me encanta. Esta tabla periódica, ¿de qué es, jóvenes, en español? Porque está en inglés. Postres. Postres. Entonces tenemos muchos de los ingredientes de los postres. Huevo, vainilla, harina, hielo, etcétera, 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 ¿no? Esta le gusta a más de uno, que es la tabla periódica de los estilos de cerveza. Esta tabla periódica es de cotorreo, también con dibujitos, ¿no? Por ejemplo, en lugar de litio, el litrio, de litro. El germanio, pues un alemán, ¿no? Y así pueden ver. El galio, Asterix y Obelix. Los que no conozcan Asterix y Obelix, les queda de tarea googlear quiénes fueron Asterix y Obelix.
La mixología, ¿qué es la mixología? De los tragos y cócteles, ¿no? Exactamente. Tabla periódica de los tragos y cócteles. ¿Sí? Entonces, esto es lo que es periodicidad. O sea, la gente ha estado ha reconocido, le ha entrado en sus genes la importancia de tener un orden que, de entender lo fundamental está hecho por elementos y esos elementos tienen propiedades y cuando los combinamos o cuando esas propiedades nos pueden servir para entender la naturaleza de las sustancias. Y lo ha querido llevar a muchas formas serias o bien lo ha querido llevar a cosas menos serias, ¿no? Si para alguien lo más fundamental en su vida es la mixología, pues quiso hacer una tabla periódica de mixología de bebidas y cócteles y cosas así, de mezclas, ¿no? Sin embargo, si regresamos a la parte árida de la ciencia, pues ¿qué es periodicidad? Para entender qué es periodicidad se deben de revisar las propiedades. Y esto es lo que me gustaría empezar a hacer algunas de las cosas con ustedes, que es lo que me parece más valioso. Ya entendimos lo que es la ley periódica, que las propiedades de los elementos varían con su número atómico, ¿sí? Pero si yo ahora veo una tabla periódica común, yo puedo empezar a encontrar relaciones y propiedades. ¿Cuáles son las primeras relaciones? Porque ya lo han visto 20 veces. También se dice que este tema se llama tabla periódica porque periódicamente lo vemos. Lo vemos en primaria, en secundaria, en preparatoria, en química general, en muchas cosas, ¿no? En muchos lugares. Entonces, y ahora en inorgánica. Inorgánica tiene más razón de ver tabla periódica porque pues es vemos los elementos, ¿no? En general, y la mayoría de los elementos son considerados inorgánicos. A ver, ¿qué propiedades podemos, viendo esta tabla periódica? Este es del 2005. Fíjense, ahorita ya están rellenos todos estos elementos. Esta del 2005. ¿Qué podemos ver de características? Hay elementos metales, no metales y metaloides. Claro, lo primero que nos resalta a la vista es el color, ¿no? Entonces, los que son, hay muchos que son metales y otros que no son no metales. Los moraditos son no metales, ¿sí? Los moraditos son no metales. Luego los azules son metales y los rosas y los anaranjados y los amarillos, todos los demás son metales. La mayoría de los elementos en la tabla periódica son metálicos, pero pues, y luego hay unos verdes aquí en medio que pues no son ni de unos ni de otros, entonces le llamamos metaloides. ¿Qué otra característica les resalta claramente aparte de esto? Aparte que hay periodos, grupos y que podemos identificar fácilmente en esta tabla que hay metales y no metales y gases y cosas así. ¿Qué más? ¿Podría ser la hibridación de los orbitales? La hibridación de los orbitales. No, hibridación hablamos cuando estamos hablando de compuestos. Y ahorita estamos hablando de los elementos solos. No, no sería la hibridación, sería ¿qué? La que, aquí está. La configuración configuración electrónica, ¿no? Entonces nosotros vemos que el grupo 1 tiene tiene una configuración electrónica cuyo último orbital acaba en S1, tiene un electrón en S. En el grupo 2 tiene 2 electrones en S. Y aquí tengo orbitales que tienen S y P. Y el AN representa el número cuántico principal, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. El número cuántico principal corresponde con el periodo. Y yo veo que en el grupo 13 tengo 3 electrones de valencia, en el 14, 4 electrones de valencia, en el 15, 15 electrones, 5 electrones de valencia, y así sucesivamente. Entonces, la configuración electrónica, que es un invento posterior a la ley periódica y a estas organizaciones, coincide bastante razonablemente bien con esta organización. Lo podemos ver, por eso le llamamos el bloque F, el bloque D, porque los electrones de valencia, los electrones que están en el último número cuántico principal, que son los que se van a combinar con otros elementos o van a interactuar con otros elementos para formar compuestos, tienen electrones en D. Por eso cuando nosotros estábamos en Química General 1, en la secundaria, en la prepa, nos decían, aquí están el hidrógeno, el grupo del hidrógeno, el grupo del berilio, el grupo del boro, el grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que nos decían es, los de transición no los vamos a ver,
Porque esos se comportan rarito. Y Cintia Novoa nos puede decir si realmente se comportan rarito o realmente son maravillosos. ¿Qué opina, Cintia? Se comportan rarito, pero los hace eso maravilloso. Muy bien, sí, claro. Es que Cintia también trabaja. No, mucha gente en el departamento hemos trabajado con metales de transición, hacemos química de coordinación y Cintia es una experta en química de coordinación, que es química de, entre otras cosas, de metales de transición. ¿A ti cuál te gusta, Cintia? El cobre. Cobre, ¿verdad? Sí, ya sabía yo. Sí. El cobre 2 y el cobre 1. Entonces tenemos propiedades. Muy bien, la configuración electrónica. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa podemos ver así, de lo que ustedes ya saben? Esto ya lo vieron también en la estructura de la materia. ¿Podríamos deducir los electrones de valencia que tienen por las familias? Exactamente, los electrones de valencia. Sabemos que todos los del grupo 1, los alcalinos, tienen un electrón de valencia. Entonces, cuando pierden el electrón, cuando se oxidan, van a tener estado de oxidación 1. Y que como no más tienen un electrón, no van a poder perder más. Porque eso va a significar algo medio raro, que luego discutiremos en clases posteriores, que es, van a romper la configuración de gas noble. Y los gases nobles, pues eso está prohibido, ¿no? No sé por qué, pero está prohibido romper la configuración de gas noble. Eso lo vamos a quitar ese mito en clases posteriores. El 2, pues tiene 2 electrones, entonces cuando pierden 2 electrones van a tener estado de oxidación 2. Luego el 3 van a tener 3 electrones en el estado de, déjenme hablar más despacio, que si no, no me entiendo ni yo. En el grupo 13 vamos a tener 3 electrones de valencia y van a poder perder 3 electrones. Todos los estados comunes, de oxidación comunes son el boro 3, el aluminio 3, el galio 3. Luego aquí ya puede haber otros estados de oxidación, con galio, indio y tal. Pero el 3 es muy común en todos. El carbono, pues todo es el carbono tetravalente. ¿Por qué? Porque tiene 4 electrones de valencia, ¿no? El nitrógeno 5, el oxígeno 6 y el flúor 7. Y todos los isoelectrónicos abajo. Sí, es decir, todos los elementos de abajo tienen el mismo número de electrones, por eso se llaman iso igual, electrónicos, electrones. Y el que tiene todos los electrones completos, sus capas, son esto. Entonces, su estado de oxidación va a ser 0 porque no se van a combinar y por eso se llaman gases nobles y son poco reactivos. Porque los nobles no se combinan con cualquiera, tiene que ser noble, según la tradición social. ¿Algo más que puedan deducir de la tabla periódica? ¿Qué les sirve de parte de esto? La masa, La masa. ¿Qué me puedes decir de la masa? pues que también depende del número atómico y del número de neutrones. Sí, pero con respecto a la tabla periódica. Pues por lo que veo es que los que están en rosita, los de transición, tienen mayores masas que los que están a los lados. No, mira, o sea, ve, yo tengo el zinc aquí, que lo estoy iluminando ahorita. El galio, que no está en rosita, tiene más masa que el zinc. Y el germanio tiene más masa que el zinc. Betty, levantaste la mano. Sí, quiere decir que como que la masa iba como en incremento, ¿no? Como de izquierda a derecha, ¿no? O sea, La masa va incremento de izquierda a derecha con este orden. De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que el más ligero es el de arriba a la izquierda y el más pesado el de abajo a la derecha. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? Efectivamente. Y en un periodo la masa va aumentando y en un grupo también. Entonces, eso es bastante interesante. También con ello podemos ver la electronegatividad, ¿no? En ese orden. Luego vienen muchas otras propiedades, pero primero tenemos que definir qué es electronegatividad, ¿sale? Entonces vamos a aguantarnos un poquito. Me parece muy bien la electronegatividad, pero vamos a aguantarnos un poquito. Y luego vienen propiedades más intrínsecas y para eso tenemos que empezar a deducir cuáles son estas propiedades. Y muchas de esas propiedades también tenemos que repasar la configuración electrónica. Entonces yo les voy a pedir que para la siguiente clase hagan una cosa muy importante. Van a tener que repasar varios temas. ¿Cuáles son los temas? Son temas que ya ustedes son facilísimos para ustedes. ¿Por qué son facilísimos para ustedes? Porque ya los vieron en la estructura de la materia.
Entonces, que sepan muy bien sacar configuración electrónica. Entonces, los voy a poner aquí para que no se les olvide. Yo creo que la mayoría ya puede sacar configuración electrónica. Ahí tiene que un problema electrónica. No le piqué suficientemente fuerte y no, ya está. Ya le corregí la Z. Entonces, que sepan que yo les dije, a ver, señor Ramírez o señorita Ramírez, dígame, ¿cuál es la configuración electrónica del cobre? Y ustedes ¡zas! Rápidamente me lo pueden decir. Así de rápido me lo tienen que hacer. ¿Sí? Entonces, tienen que ver configuración electrónica. Tienen que ver una cosa que se llama, algo muy importante, que se llama carga nuclear efectiva. Y aquí me van a tener que decir qué es. ¿Cómo se calcula? Significado. Significado. ¿Cómo varía? Etcétera. Esto sí se lo van a tener que estudiar. Yo creo que la mayoría ya me podría contestar esta pregunta, porque esta pregunta, pues no es de esta más asignatura, es de estructura de materia, y todo el mundo ya pasó estructura de la materia, porque es un requisito para esta clase. ¿Sí? ¿Ya anotaron? Sí, profe. Ya, profe. Sí, Entonces la configuración electrónica la vamos a revisar. Y obviamente con la configuración electrónica, pues vamos a ver, tener que recordar cómo son los orbitales, ¿no? Por ejemplo, yo creo que se lo saben muy bien y podemos empezar de una vez, que los orbitales S solo es uno y es esférico, y luego los orbitales P, hay 3 orbitales P. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? La posición, el PX, PY y PZ, ese apellido de X, Y y Z, pues está dado por cómo está alineado con respecto a un eje de coordenadas cartesianas, X, Y y Z. Obviamente el PY va a estar ordenado en el eje Y, el PZ sobre el eje Z, y aquí tenemos que recordar que no tenemos cosas planas, tenemos cosas tridimensionales. Y esas cosas tridimensionales son bien importantes, ¿sale? Luego, aquí está otros dibujitos, el S es esférico, el PY, PX y PZ, y luego vienen los que nos gustan a Cintia y a mí, que son los orbitales D, y los orbitales D, hay 5 tipos de orbitales D, y tienen ya etiquetas más raras, ¿no? XY, XZ y YZ. XY, pues simple y llanamente porque se encuentra en ese eje de coordenadas cartesianas entre los ejes X y Y. Déjenme ver si lo puedo dibujar para que se vea más claramente aquí. Si yo dibujo una línea recta, hagan de cuenta que es una línea recta. Tengo un pulso de maraquero y es un eje X. Fíjense, los lóbulos no se encuentran sobre los ejes, se encuentran entre los ejes. Eso quiere decir que está entre el eje XY, este está entre el eje XZ y este está entre el YZ. Luego, el X cuadrada, Y cuadrada, quiere decir que ese sí está, los lóbulos están sobre el eje Y sobre el eje X. Y el Z está sobre el eje Z. Y es el único que es diferente. Todos son como doble. Si se fijan, los P son como cacahuates, ¿no? Y los Ds, la mayoría de los Ds, hay 4 Ds que son como cacahuates. Y hay uno que es como un cacahuate con una dona. Y esto pues, sale ¿de dónde? ¿De dónde salen estas formas orbitales? ¿Alguien me lo puede decir? Esto ya se lo saben muy bien, díganmelo, por favor. De me la cuentan? densidad de probabilidad de dónde se puede encontrar el electrón. Exactamente, eso es lo que quiere decir orbital. ¿Y de dónde sale la densidad de probabilidad? ¿De dónde la sacas? Recuerdo que tenía que ver con dos funciones, que una era, creo que se llamaba radial. Eran dos funciones y cuando las graficabas
de esa manera es como te daba la forma, por ejemplo, de cacahuate, de los orbitales de... Sí, sí, cuando elevabas al cuadrado una de esas funciones, ¿te acuerdas? Pero ¿de dónde salían esas funciones? ¿Quién las inventó? ¿De dónde salieron? ¿Con qué se comen? Creo fue Heisenberg. Pues el modelo de Schrödinger y que Heisenberg también, los dos, de hecho, los dos llegaron a lo mismo por cosas diferentes. Schrödinger utilizó más el cálculo diferencial para llegar a esos modelos y Heisenberg utilizó el cálculo matricial, utilizó matrices, utilizó otras matemáticas diferentes, pero llegaron básicamente a lo mismo. Entonces el modelo de Schrödinger, cada uno tuvo sus contribuciones particulares. El modelo de resolver la ecuación de Schrödinger famosa, les da esto, ¿no? Les da funciones y al graficar estas funciones, al elevar una de esas al cuadrado, les da la probabilidad de encontrar el electrón. Y esto es lo que estamos graficando, la probabilidad de encontrar el electrón alrededor del átomo, donde el núcleo va a estar en el centro de estos orbitales, ¿sale? Entonces, estos orbitales van a tener diferentes valores de energía, como ustedes saben, estructura de materia, y esto va a ser muy importante para entender las propiedades. Por eso necesito que lo repasemos, porque si queremos entender las propiedades, tenemos que repasarlas. Por eso de aquí a la siguiente clase, sí es importante que esta tarea es que recuerden un poco su estructura de la materia, ¿no? Por ahí hay un libro que a mí me gusta mucho, que se llama Estructura Atómica, un enfoque químico, que lo hicieron 3 profesores de la facultad. Andoni Garretz, que fue también alguna vez fue director de la facultad, se dedicó mucho a docencia, ya murió. La que era su esposa en aquel entonces, que fue Diana Cruz, que murió muy joven, de un derrame cerebral. Y el profesor José Antonio Chamizo, que todavía es profesor de la facultad, aunque ya no lo encontramos en la facultad, se decidió que le gustaba más la filosofía y ahora se dedica a filosofía de la ciencia. Y anda más metido en la Facultad de Filosofía, pero de vez en cuando lo vemos aquí en la facultad. Ellos te hicieron un libro que ustedes seguramente conocen, que se llama Estructura Atómica, un enfoque químico. Ahí pueden repasar algunas cosas de estas, ¿no? Hay partes históricas muy bonitas, pues se pueden ir directamente a esto. Es un libro que está en español y se puede conseguir en PDF. De hecho, alguna vez José Antonio me pasó, José Antonio Chamizo, uno de los autores, los otros ya no me lo pueden pasar. Me pasó el libro en PDF para que lo distribuya entre los alumnos. Si a alguien le interesa, me lo escribe por correo y se lo envío, ¿sale? Entonces, tener la tabla periódica de 18 columnas es muy importante y la configuración electrónica va a ser muy importante. Pero, nuevamente, si nosotros nos vamos a la ley periódica, tenemos que verlo todo en función de la ley periódica. La ley periódica, ¿qué dice? Decía que las propiedades de los elementos dependían de su número atómico, ¿no? Varían en función de su número atómico. Sí, exactamente, lo estoy escribiendo aquí. Lo escribí en rojito. Y esto lo vamos a tener en mente. Muy bien. ¿Por qué? Porque si yo veo variar en función de, es como una frase muy, esta frase, varían en función de, que voy a ahorita a iluminar, pues es como muy poco clara, ¿no? O sea, si yo lo veo así, digo, ¿y eso qué quiere decir? ¿Qué onda con esto? ¿A quién se le ocurrió al Mendeleev y luego al Moseley con número atómico? Bueno, no me obliga a Sebor. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto de en función de? Vamos a tratar de entender qué significa en función de. ¿Sale? Y déjame share. Una función, normalmente cuando estamos acostumbrados a funciones matemáticas, nosotros llevamos ya muchos años estudiando funciones, desde secundaria que empezamos a ver álgebra, ya definimos una función, y x igual a y x igual a y cuadrado, lo que sea, ¿no? Y describimos funciones. Si yo grafico una propiedad como la masa atómica, para saber si es función de periódica, ¿qué tengo que graficar aquí? Pues el número atómico. El número atómico se abrevia como Z. Si yo grafico el número atómico en función de su masa atómica, pues me da que, pues es básicamente una línea recta. A más protones le metan el núcleo, a más protones le metan el núcleo aquí, en este eje de las X,
pues va a estar más pesado, va a tener mayor masa el elemento. Obviamente hay ciertas variaciones. ¿Por qué hay ciertas variaciones? Porque hay isótopos, ¿sí? Entonces no es perfecta la recta. Hay variaciones pequeñas porque hay ciertos isótopos. Eso depende del número de neutrones en el núcleo. Pero evidentemente pues dicen, claro, eso es una función. Una función es una línea recta, una parábola, una hipérbola, algo así. Entonces podemos empezar a intuir qué significa en función de. Y esto que dice la ley periódica. La más fácil de todas es la masa, ¿no? Porque pues, a medida que aumenta el número atómico, eje de las X, número atómico, número de protones, y la propiedad la graficamos en Y, ¿sale? Déjenme ponerles del canal de Cadmio, este pequeño video. Déjenme parar, stop. Y se los vuelvo a compartir porque no le activé el compartir sonido ni optimizar. Vamos a escuchar a Miguel. ¿Sí conocen a Miguel? Miguel es uno de los... El profesor Reina de Plata, ¿no? Sí, y quizá es uno de los recientes más contratados de nuestro departamento, ¿no? Ya trabaja como profesor de tiempo completo. Antes nada más daba clase, ahora ya da profesor de tiempo completo. Y pues, su canal de Cadmio tiene cosas muy interesantes. Entonces, pues, si ya hizo Miguel esto, vamos a echar un resumen de lo que hizo Miguel para recapitular lo que he dicho hasta ahorita. ¿Sale? Va. Me dicen si se escucha. Uy. Hola, mi nombre es Miguel y en este curso de apoyo docente con material interactivo Cadmio estudiaremos las propiedades periódicas de los elementos. Acompáñame. La ley periódica o de periodicidad indica que las propiedades químicas y físicas de los elementos tienden a repetirse de manera cíclica y sistemática a medida que se incrementa el número atómico. En la ley de periodicidad se fundamenta la tabla periódica. Imagina una onda. El periodo es el tiempo que tarda la onda en describir una oscilación completa. Se puede medir entre cresta y cresta o entre nodo y nodo. Por eso, la idea de Jean-Courtois de un ordenamiento cilíndrico tiene tanta importancia, pues demuestra, aunque muy rudimentariamente, la circularidad de las propiedades periódicas. El acomodo de los elementos en tablas semicirculares o circulares. Déjenme hacerles un comentario. Miguel ha vivido en Francia, habla muy bien francés. Ya pueden oír ¿cómo se llama? Su acento es perfecto, ¿no? En francés. Y le echa muchas porras a Charles-Control. Hola, mi nombre es Miguel. Déjenme adelantarlo un poquito que... Medir entre... Hola, mi nombre es Miguel y en este curso de apoyo docente con material interactivo Cadmio estudiaremos las propiedades periódicas de los elementos. Acompáñame. La ley periódica o de periodicidad indica que las propiedades químicas y físicas de los elementos tienden a repetirse de manera cíclica y sistemática a medida que se incrementa el número atómico. En la ley de periodicidad se fundamenta la tabla periódica. Imagina una onda. El periodo es el tiempo que tarda la onda en describir una oscilación completa. Se puede medir entre cresta y cresta o entre nodo y nodo. Por eso, la idea de Jean-Courtois de un ordenamiento cilíndrico tiene tanta importancia, pues demuestra, aunque muy rudimentariamente, la circularidad de las propiedades periódicas. El acomodo de los elementos en tablas semicirculares o circulares tiene la intención de mostrar con claridad la periodicidad. ¿A poco no? Busca la tabla de Benfey, analiza su estructura y reflexiona acerca de su utilidad en términos de periodicidad. En la tabla periódica que utilizamos todos los días, esa circularidad no es explícita. Como resultado de las condiciones de contorno impuestas a las soluciones de la ecuación de Schrödinger, aparecen tres números cuánticos que no son independientes el uno del otro. El número cuántico principal, n, puede tomar cualquier valor entero a partir de 1. Se relaciona con la longitud promedio del electrón al núcleo en un orbital dado. Mientras mayor sea el valor de n, más grande es esa distancia, y por lo tanto más grande el orbital. Luego, L.
el número cuántico angular, que toma valores de n-1 y está relacionado con la forma de los orbitales atómicos. El valor de L se designa con las letras S, P, D y F. El tercer número cuántico es el número cuántico magnético, ML, y se relaciona con la orientación espacial de los orbitales. Sus valores van de -L a L. Por último, debe considerarse el spin, una propiedad netamente cuántica de los electrones que tienen un valor de +1/2 o -1/2. Está relacionado con el movimiento de rotación del electrón sobre sí mismo y usualmente se representan los dos estados de spin con flechas verticales y de sentidos opuestos. Asignar los números cuánticos es muy útil para identificar y describir a los electrones en un átomo. Veamos los números cuánticos cuando n es igual a 3. Los valores permitidos de L son 0, 1 y 2. Cuando L es igual a 0, ML es igual a 0 y MS puede valer +1/2 y -1/2. Cuando L es igual a 1, ML puede ser igual a -1, 0 y 1, y para cada caso el spin puede tener valores de +-1/2. Finalmente, cuando L es igual a 2, los valores de ML pueden ser -2, -1, 0, 1 y 2, y para cada caso el spin puede tener valores de +-1/2. Además, puedes ver la representación de los orbitales atómicos con sus nodos y lóbulos. En cursos posteriores seguro lo verás con mayor detalle. Te dejo también la tabla periódica para que la relaciones con la asignación de los números cuánticos cuando n es igual a 3. Padrísimo, ¿no crees? La configuración electrónica es un descriptor que da cuenta de la distribución de los electrones en los distintos orbitales atómicos. Es importante conocer la configuración electrónica porque son los electrones, y más precisamente los electrones de valencia, los responsables de la reactividad química. Vamos a aprender a escribir la configuración electrónica de átomos en su estado fundamental. Esto significa que son átomos neutros, por lo que su número atómico corresponde también al número de electrones. Necesitamos conocer algunas reglas. Primero, el principio de construcción de Aufbau, que establece que los electrones ocupan gradualmente los orbitales de menor energía. Luego, el principio de exclusión de Pauli, que asevera que dos electrones no pueden tener los mismos números cuánticos. Esto quiere decir que dos electrones situados en un mismo orbital no pueden tener el mismo spin. Finalmente, la regla de Hund, que establece que la distribución electrónica más estable en los subniveles es la que tiene el mayor número de spines paralelos. Ahora bien, sabiendo esto y utilizando la tabla periódica como herramienta, puedo escribir la configuración electrónica de cualquier átomo. Hagamos el ejemplo del oxígeno, que se escribe como 1s2, 2s2, 2p4, o abreviada como la configuración electrónica del helio y luego 2s2, 2p4. Para escribir la configuración electrónica de un ion, anión o catión, debes respetar las mismas reglas que para los átomos neutros. El concepto de configuración isoelectrónica refiere a dos configuraciones electrónicas idénticas pero de distintos átomos. Veamos el caso del oxígeno y del anión óxido O2-. Para el primer caso, del átomo en su estado fundamental, ya sabemos que es 1s2, 2s2, 2p4. Ahora bien, para el anión óxido, que tiene dos electrones más, la configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6. Esta configuración es idéntica a la del neón. Las configuraciones electrónicas de neón y del anión óxido son configuraciones isoelectrónicas. La regla de las diagonales es otra herramienta que te permite escribir correctamente las configuraciones electrónicas de átomos y iones. A mí no me gusta tanto porque prefiero la tabla periódica, pero aquí está y ya la conoces. Esta parte la llamé anomalías en la configuración electrónica, pero no te espantes, solo son dos casos que tienen que ver con subcapas llenas y semillenas. Una capa es el conjunto de orbitales que tiene el mismo valor de n, mientras que una subcapa es el conjunto de orbitales que tiene el mismo valor de n y l. Para ver estas anomalías, analizaremos la configuración electrónica de los átomos de los elementos pertenecientes al cuarto periodo. Veamos primero potasio, que tiene número atómico 19 y en estado fundamental tiene también 19 electrones.
Su configuración electrónica abreviada es como la del argón y 4s1. La del calcio completa el orbital 4s y por tanto es argón y 4s2. Para el escandio, lo que se observa experimentalmente es la inversión energética entre el nivel 4s y 3d, aunque sigue siendo una situación de mayor estabilidad completar el orbital 4s. El escandio tiene una configuración electrónica 3d1, 4s2, titanio 3d2, 4s2, vanadio 3d3, 4s2, y para cromo, uno de los electrones en el orbital 4s se promueve a uno de los orbitales 3d, por lo que su configuración electrónica es 3d5, 4s1. Aquí está la primera anomalía, la capa semillena 3d para el cromo. Luego manganeso es 3d5, 4s2, hierro 3d6, cobalto 3d7, níquel 3d8 y en cobre se observa la misma promoción de un electrón en 4s para completar la subcapa 3d. Su configuración electrónica es 3d10, 4s1. Finalmente el zinc tiene una configuración electrónica de argón y 3d10, 4s2. Con toda la información que acabamos de discutir, se pueden establecer 4 bloques en la tabla periódica. Por cada nivel de energía o periodo hay 2 elementos del bloque S. A partir del segundo periodo hay también 6 elementos del bloque P. A los elementos de los bloques S y P se les llama elementos representativos. En el tercer periodo aparecen los 10 elementos del bloque D, llamados de transición. Y finalmente, para el sexto y séptimo periodo, hay que sumar 14 elementos del bloque F, las tierras raras. Igualmente, y como consecuencia del acomodo de los electrones. Hola, mi nombre es Miguel. Vamos a dejarlo. Vamos a continuar viendo este video en la próxima clase. Antes de terminar, me gustaría comentarles algo, ¿sale? Entonces, si se fijan, esto está en el canal de Cadmio, que ya la mayoría de ustedes conocen. Se entran a YouTube y ponen Cadmio, y les va a salir el canal y ahí pues está este video si lo quieren ver con calma. Es importante porque pues relaciona lo que estamos hablando. La tabla periódica con las teorías modernas de estructura atómica, que es la configuración electrónica, la teoría de Schrödinger. Entonces, con eso nos va a ayudar muy bien. Antes de terminar, me gustaría recordarles algo que es una tarea. Esta tarea se las voy a poner en este instante en el Classroom y es hacer un meme para la próxima clase. Es el elemento que escojan, un meme acerca del elemento que escojan. Esta tarea es optativa, no es obligatoria, puede ser de individual o máximo 2. Y luego vamos a hacer una votación. ¿Qué ganan? La votación va a tener, medio punto extra en el próximo examen parcial, ¿sí? Los 3 primeros lugares. Espero que no haya más de 3. Entonces, ¿qué características tiene un meme? Pues ustedes han nacido con la cultura del meme, entonces hagan uno que nos divierta y nos enseñe algo. El tema del meme es un elemento, el elemento que ustedes quieran. Y pues puede ser una característica, puede ser de algún tipo, alguna característica, su densidad, su masa, lo que quieran. Puede ser una aplicación de ese elemento, lo que ustedes, su ingenio es aquí la limitante, ¿sale? Entonces, sí, lo voy a poner ahí y me lo suben al Classroom, ¿sale? ¿Alguna duda, algún comentario?